voy a añadir un poquito de cositas, pero para ponernos en situación a ver qué Pablo quería contar a Gálatas con esta historia, ¿vale? Y la historia está en los primeros versículos, del 11 al 13, y voy a contarla para eso, para entender lo que Pablo quería decirnos. ¿Por qué me gusta contar historias? Porque creo que los personajes de la Biblia fueron personas como tú y como yo, que tuvieron una relación entre ellos, que tenían sentimientos, emociones, cositas por dentro que le hacían actuar de una forma o de otra. Y quiero significar un poquitín ese encuentro que narra Pablo del 11 al 13. ¿Vale? Nos cuenta la historia de Pablo y Pedro en Antioquía. Una historia que puede llamarse, que a lo mejor no es una historia, a lo mejor es un acto de corrección. Esa palabra ya nos gusta menos. A lo mejor es un enfrentamiento, una discusión, una reactualización en el corazón y en la mente de Pedro. Una historia en la que, como yo digo, Pablo le iba a hacer repensar y reenfocarse mucho a Pedro. ¿Vale? La historia, digo, que es en Antioquía y es una de las primeras iglesias cristianas que había allí. Y Pedro ya había ido varias veces, ¿vale? Entonces, en una situación en la que Pablo y Pedro coinciden en la iglesia, una de las veces, ¿vale? Yo me imagino aquí a Pedro, que entra en un comedor, una sala grande, ¿vale? Y en ese comedor, pues había dos zonas. Una zona con comida para gente no judía y una zona para comida para gente judía. Y Pablo entra y ve ahí al fondo, a la derecha, a Pablo, sentado en la zona de la mesa de los no judíos. Y va, y claro, a Pablo hacía tiempo que no lo veía. Y va, se acerca y le da un abrazo. Y se da cuenta de que Pablo estaba en la mesa donde no se cumplían los rituales de los alimentos de los judíos. La mesa de los gentiles. Y bueno, se acerca, da un paseíto por ahí, ve toda la comida y se da cuenta de que hay carne de cerdo, cosas que los judíos pues no comían. Saluda a Pablo y dice, bueno, me voy a comer. Y se va a comer a la mesa de los judíos un día, ¿vale? Al final de la cena, Pedro termina de cenar, Pablo termina de cenar y Pedro se acerca a Pablo. Le dice, oye, te he visto que has comido ahí con los gentiles y eso, Pablo, ¿cómo es que estás comiendo con los... Si tú eres judío, ¿por qué estás comiendo con los gentiles? ¿Por qué comes de la comida de los no judíos? Y le dijo Pablo, sí, estoy comiendo con ellos, sí. ¿Y Pedro le diría algo como, he visto que has comido carne de cerdo, Pablo. Y yo me pregunto, la curiosidad de Pedro, Pablo, ¿eso está bueno? ¿El cerdo está bueno, Pablo, que tú lo has comido? Y Pablo diría, uff, está delicioso, delicioso. Y Pedro pues pregunta, y Pablo, oye, ¿tú crees que si me siento ahí mañana contigo, pasa algo? ¿Crees que estaría mal si me siento contigo y como con vosotros? Y Pablo diría, mira, pues yo creo que mañana tenemos chuletitas de cordero. De cordero y también de cerdo. Es decir, si quieres probarlas, yo te animo a que vengas. Y al día siguiente, yo me imagino a Pedro entrando otra vez en el comedor y viendo la mesa de los no judíos y la de los judíos. Y va Pablo al fondo de la derecha y dice, vaya que voy. Me siento con Pablo seguro hoy. Que he olido que huelen muy bien las chuletitas de cerdo y quiero probarlas. Y va, se sienta... Pero se sienta nervioso. Porque de normal no estaba acostumbrado a eso. Se sienta un poquito con cuidado. Por si acaso a alguien de otra mesa no le sienta bien. Y coge una chuletita. Y la come, la saborea. Y coge otra. La come y la saborea. Y le diría a Pablo, oye, está muy bueno esto, ¿eh? Esto está muy bueno, Pablo. Y Pablo, observando a Pedro, y era amigo suyo, era un compañero de batalla. Y observó una cosa. Además de que disfrutó de las chuletitas de cordero, de cerdo, miraría la inquietud de Pedro. Su nerviosismo. Estaba disfrutando de la comida, pero no estaba tranquilo Pedro. Estaba nervioso. Y Pablo diría, mira Pedro, sí, la chuleta está riquísima, de verdad, pero disfrútalo. Porque Pedro, ¿sabes? Lo mejor de todo, que bajo la gracia de Dios tú puedes comerla o no comerla, que no hay diferencia. Porque esta maravilla puedes o disfrutarla o no, que no te va a favorecer ni perjudicar delante de Dios. Me imagino a Pablo tratando de una forma muy bonita a su amigo
Y tras la palabra de su amigo, Pedro le diría, guau, pues yo creo que esta noche vuelvo aquí, que va a haber jamón. Y yo el jamón lo quiero probar también. Y por la noche Pedro entró en el comedor con la intención de ir con su amigo Pablo y comer jamón por primera vez en su vida. Ese jamón del que tanto había escuchado hablar. Pero el problema fue que Pedro llegó a la sala del comedor y vio a Pablo allá a la derecha disfrutando del jamón y vio a unos amigos suyos en la mesa de los judíos. Unos amigos suyos que habían venido de Jerusalén, amigos suyos que venían de parte de Jacobo. Y se habían sentado en la mesa de los judíos. Ahora Pedro se acercó a la mesa de Pablo, vio a Pablo, vio el jamón, vio a los judíos. Y repito, vio a los judíos, vio a Pablo y vio al jamón. Y varias veces. Y el interrogante, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y de la misma forma que antes, con un nerviosismo y un poco cohibido y presionado, Pedro no se sentó esta vez con Pablo. Y se sentó con los amigos judíos y decidió no comer lo que deseaba comer por un miedo a que sus amigos judíos le dijesen o pensasen algo de él. Y se fue a la mesa de los judíos. Pablo se dio cuenta de lo que hizo Pedro. No solamente de lo que hizo, sino del lenguaje no verbal de Pedro, de su nerviosismo, de ese cambio de actitud por presión, de ese miedo del que nos habla la historia en el texto, ¿no? Y no solamente se fijó en Pedro, sino se fijó en que otros creyentes judíos, incluido su compañero de batalla, Bernabé, siguió el ejemplo de Pedro. Esto es lo que más o menos quería significar un poquitín. No sé si os ha ayudado un poco a entender cómo fue el proceso a lo mejor de Pablo y Pedro en ese ida y venida de mesas. Pero Pablo, llegamos al versículo 14 y dice algo que... ¿Qué ocurrió entonces? Cuando Pablo vio ese cambio de actitud de Pedro, ¿qué ocurrió? Dice el 14, cuando vi que no actuaban rectamente, que como corresponde a la integridad del Evangelio. Ojito con Pablo, es amigo de Pedro, pero vi que no actuaba rectamente conforme a la integridad del Evangelio. Y le dije a Pedro, delante de todos, si tú que eres judío, vives como si no lo fueras, vives como los gentiles, como los no judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Pedro, si tú que eres judío vives como no judío, ¿por qué obligas a los no judíos a vivir como judíos? No tiene sentido, Pedro, ¿qué estás haciendo? Y en el 15 dice, nosotros, Pedro, tú y yo, somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Y voy a parar aquí, ¿vale? Porque Pablo vio algo que, repito, no le pareció correctamente de acuerdo con la integridad del Evangelio. El Evangelio que tanto Pedro como Pablo predicaban. Que tanto Pedro como Pablo hablaban y vivían. ¿Y qué es lo que pasó? Mira, Pedro podía sentarse en cualquier mesa. En la de los no judíos o la de los judíos. Podía sentarse en cualquier mesa. El problema fue que durante un tiempo se sentó con los no judíos. Y por algo que pasó en el corazón o en la mente de Pedro, no lo sabemos muy bien, causó un problema y se cambió de mesa. Pero no tenía ningún tipo de problema de ponerse pues la mesa de los judíos o de los judíos. Pero Pedro cambió su forma de actuar por miedo a la reacción de las personas que habían llegado. Y cambió. Y cambió de mesa. Y cambió de personas. ¿Y sabéis lo más sutil? Que cambió de alimentos. La pregunta es, ¿qué reflejaba este cambio de actitud de Pedro a los gentiles? ¿Cómo se sentirían las personas que estaban disfrutando con él en las comidas? ¿Ahora nos desprecia? ¿Ahora se va? ¿Por qué? ¿Estamos haciendo algo mal? ¿Quizás nos hace falta comer lo que ellos comen para estar en el camino correcto? Podemos pensar que a lo mejor un gentil podría pensar algo así. Yo no estoy comiendo lo que Pedro come y Pedro es un referente mío. ¿Debería comer lo que él come para ser un buen cristiano? Quizás los gentiles podían pensar eso. Pedro estaba reflejando hacia un gentil qué alimentos eran necesarios que tú comieses para ser un buen creyente. Y Pedro no se dio cuenta de que reflejaba eso. Pedro estaba respaldando sin querer
la actitud de los judaizantes que habían llegado. De forma seguramente inconsciente, creo, ¿vale? No creo que Pedro, por lo que conocemos de él, lo haya hecho de forma consciente de me voy a ir por aquí porque creo que los gentiles lo hacen mal. No, creo que de forma inconsciente, que es lo que más hacemos nosotros mal, actuar de forma inconsciente, estaba apartando la libertad que tenía Jesús para retroceder a las costumbres judías. Y eso era muy peligroso, bastante peligroso. Entonces, Pablo le empieza a hablar. Cuando vi que no era correcto, de acuerdo con la integridad del Evangelio, dije, Pedro, cuidado. Perdón. Porque lo más interesante de todo es que hasta ese momento que no habían llegado los amigos de Jacobo, Pedro había vivido como un no judío. Se había alimentado con cerdo, con la comida de los gentiles, como si no fuera judío. Pero hubo un cambio de actitud. Y estaba reflejando que si los no judíos, que si los gentiles querían ser buenos creyentes, tenían que vivir como los judíos. Eso es lo que la gente en ese comedor podría haber sentido. Podría haber empezado a vivir. Por eso le pregunta a Pablo, ¿por qué? ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos si tú, Pedro, tú no has hecho eso? Si tú ya no haces eso, ¿por qué lo obliga a esta gente a vivir como a otra gente? ¿Por qué, Pedro? Y la pregunta no es solo, Pedro, ¿por qué estás retrocediendo tú? Sino, Pedro, ¿por qué no te das cuenta de que estás arrastrando a gente a retroceder contigo? ¿Por qué eso irrita tanto a Pablo? ¿Por qué eso irrita tanto a Pablo? ¿Por qué necesitan añadir algo más a una relación con Dios? ¿Por qué, Pedro, los judíos necesitáis añadir algo más a una relación con Dios? ¿Por qué? Y repito, ¿no? Pablo era apóstol, era un referente, era alguien a quien imitar. Alguien de forma innata se dio así, de forma natural. Y ese cambio de actitud implicaba una fuerte presión a los creyentes en general. Y hablo de judíos y no judíos. Imagínate que se hubiera quedado así. La parte derecha del comedor tendría que imitar la parte izquierda. Imagínate que fuese al revés. La parte izquierda tendría que dejar de lado unas costumbres que ya deberían haberse dejado de lado. Todo lo que hace un referente, todo lo que hizo Jesús, tenemos que estar reflejando nosotros, ¿no? Todo lo que hizo Pedro, otro referente de la iglesia, debían reflejarlo sus discípulos. Y si él no reflejaba a Jesús, ¿a quién estaba reflejando? Y la alarma que vio Pablo ya dijo, hasta aquí, hasta aquí. Tú, Pedro, puedes equivocarte, pero tienes que tener cuidado. Porque si tú, Pedro, vuelves a las costumbres, pues yo hablo contigo y bien, genial. Pero cuidado, Pedro, porque estás haciendo que otros líderes, otros judíos, otros creyentes, te sigan. Y otros creyentes incluso también maduros, como Bernabé, otro compañero de batallas de Pablo, otro que estaba también ayudando a llevar el evangelio a los gentiles, cambiando un poco de... ¿Qué estás haciendo, Pedro? Entonces, Pablo se preguntaría, si Pedro lo ha conseguido sin querer, que otros líderes le sigan, y que incluso Bernabé le siga, ¿cómo puede eso ser posible que a lo mejor puede intentar equivocar a los judíos, a los gentiles, perdón? ¿Los gentiles podrían haber seguido a Pedro también? Claro, Pablo era el referente de la iglesia aquí también. Y si Pedro hace esto, pues esto está bien. Y si Pedro no hace esto, es que esto no se tiene que hacer. El entendimiento correcto del evangelio estaba en juego. Eso estaba en juego. Por eso Pablo se irrita tanto. Porque ¿qué proponían los judaizantes? A grandes rasgos decían, sí, Jesús murió. Sí, resucitó. Pero si realmente quieres ser salvo, tienes que, puntos suspensivos, y rellénalo tú. Eso es lo que decían los judaizantes. Y hay un pequeño paso entre la acción de Pedro y añadir a Jesús algo más. Es muy sutil la equivocación que tuvo Pedro. Pero los gentiles podían haber empezado a pensar, sí, Jesús murió, pero si no como lo que ellos comen, no soy salvo. Sí, Jesús murió, pero si no hago tic en todo lo que hacemos como iglesia, no soy salvo. Y todo vino por un cambio de mesa, por un cambio de alimentos.
Una frase que me gusta mucho que es la forma de la que te alimentes, según la forma de la que te alimentes, así va a ser tu crecimiento. Y Pedro está corriendo el riesgo de unificar a todos los hermanos que había en Antioquía bajo las costumbres ya pasadas, en lugar de en la fe en el Evangelio de Jesús. Ese Evangelio que tanto Pedro como Pablo conocían, que tanto Pedro como Pablo, repito, predicaban, hablaban y vivían. Pero claro, el título del mensaje, ¿cuál es? Porque también los grandes se equivocan. Por eso, a partir de ahora, Pablo asumió su posición de judío. Porque ¿a quién le estaba hablando Pablo? A Pedro. Y dice, nosotros, Pedro, somos judíos. De nacimiento. A mí esto me parece precioso porque si yo hubiera sido Pablo en ese momento y yo tengo que confrontar a Pedro, yo no le trato así. Yo no me igualo a Pedro. Yo soy mejor que tú, Pedro. Tú te estás equivocando y yo no. Tú estás mal y yo estoy bien. Y yo no le digo, mira, yo soy como tú. ¿Yo? Cuando estoy enfadado con alguien que veo que alguien hace algo mal, a mí me cuesta mucho decirme, Rubén, que tú eres lo mismo, ¿eh? Que tú eres igual de malo que esa persona. Que tú eres igual de pecador. A mí me cuesta mucho. ¿Soy el único de aquí? Yo creo que no. Pues a mí me parece precioso que Pablo, otro referente de la iglesia, vea que Pedro está poniendo en juego el Evangelio, le dice, Pedro, mira, somos judíos. Te entiendo. Y no pecadores paganos. Entonces, a mí esto me recuerda mucho a 1 de Corintios 9, del 20 al 22. Cuando Pablo dice, me he hecho a los judíos como judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, como sujetos a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. A los débiles, como débiles. ¿Para qué? Para ganar a los débiles. Y el resumen, me he hecho a todos de todo. ¿Para qué? Para que de todos modos se salve alguno. A mí me recuerda esto, Pedro, somos judíos. Pedro, yo ya no creo en el sistema de costumbres, de leyes judías. Ya no lo vivo, porque vivo a Jesús. Pero somos judíos. Te entiendo. Estoy contigo, estoy aquí contigo, ¿vale? Somos judíos. No me considero superior a ti, Pedro. No me considero superior a ti. Pero lo que estás haciendo, este fallo, esta equivocación, es que así no son las cosas, Pedro. Así no son las cosas. Y por amor a ti, Pedro, porque somos compañeros de batallas, te tengo que corregir. Me duele corregirte, pero te tengo que corregir. Porque así no es. Porque el entendimiento correcto, íntegro, como dice él, del Evangelio estaba en juego, Pedro, y no te estabas dando cuenta. Y eso no se puede dar. Y tengo que hablar contigo cara a cara, y muy a mi pesar, con toda la gente aquí, porque toda la gente de aquí está afectada por tu actitud. Y Pablo está dispuesto a hacer esa acción de amor hacia su amigo. De identificarse, de ponerse a su nivel y hablarle cara a cara. Y con amor. Y dice en el 16, sin embargo, Pedro, somos judíos, pero sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él. Y no por las obras, Pedro. No por las obras de la ley, Pedro. Porque por estas nadie es justificado. Voy a seguir hasta el 21, ¿vale? Ahora bien, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera, Pedro. De ninguna manera. Si yo digo que la ley no sirve, pero luego vuelvo a obedecerla, demuestra totalmente que estoy equivocado. Para la ley estoy muerto, Pedro. Para la ley, Pedro, estoy muerto. Que eso ya pasó. Y lo estoy por causa de la ley misma. La ley me mata. No me va a dar vida nunca la ley me mata. Sin embargo, ahora, Pedro, ahora vivo para Dios. ¿Sabes por qué, Pedro? Porque me lo dice el 20. Porque he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, Pedro. En mí y en ti, Pedro. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Y por ti también, Pedro. No lo olvides. No desechó la gracia de Dios. Si la justicia se estuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano, Pedro. Si la justicia se estuviera mediante la ley,
Cristo hubiera muerto en mano, Pedro. El entendimiento correcto del Evangelio estaba en juego, iglesia. El tema de esta parte de la carta es la justificación por la fe, el conflicto de la fe y las obras. Entre la libertad en Jesús o la esclavitud de la ley. Entre una relación con Dios o una religión con Dios. Y Pablo está diciendo eso a Pedro. Pedro, sí, estoy de acuerdo contigo, somos los que somos. Sin embargo, Pedro, estamos justificados por la fe y no por la obra. Porque él lo dice, no por las obras de la ley, porque éstas a nadie justificarán. A nadie. Si unimos el versículo 16 con todo lo que hemos visto hasta ahora de la historia, podríamos decir, si un judío había tenido que dejar la ley atrás, olvidándose de ella, abandonándola para ser justificado por la fe en Jesús, entonces la pregunta que se le puede decir de Pablo a Pedro aquí es, ¿por qué los no judíos deberían estar puestos bajo la ley que los propios judíos dejan? ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Por qué los no judíos tienen que ir a la ley que los judíos han dejado para ser justificados por la fe de Jesús? No tiene sentido. Otra consideración podría ser, ¿por qué los no judíos podían los no judíos encontrar la justificación bajo la ley cuando el judío había probado durante mucho tiempo y se había dado cuenta que era imposible? Los judíos llevaban como 1500 años intentando cumplir la ley y nunca la habían cumplido. Nunca. ¿La ley había salvado a algún judío? No. ¿Y por qué Pedro le dice o intenta transmitir que vuelvan a la ley? ¿Dónde estaba la vida de los gálatas? De los gentiles y de los creyentes judíos. Estaban en la vida de Jesús muriendo en la cruz. En la fe de Jesús, en Jesús. Y lo que estaba pasando era que, sin querer, Pedro había hecho un cortocircuito en su cabeza y parecía, entended bien, parecía, ¿vale? De fondo, el mensaje profundo a lo que hay es que puedo obligar al no judío a vivir bajo aquello que no ha salvado a nadie. No tiene sentido. Si algo no salva a nadie, no sirve. Pero alguien que sí salva a alguien, sí que sirve. A los judíos les costaba entender que ante la cruz, todos los seres humanos del planeta estaban al mismo nivel. Y esa etiqueta del nivel era pecador. Todos ante la cruz somos pecadores. Todos, los judíos y los no judíos. Y eso les costaba entender. La pregunta que os hago aquí es, ¿por qué Pablo le contó esta historia a los gálatas? Porque esto no pasó en Galacia. Esto pasó en Antioquía. ¿Por qué Pablo le quiere contar esto a los gálatas? ¿Por qué Dios nos cuenta la historia a nosotros? José Encedaque, un predicador, líder de jóvenes, youtuber y demás, de Mallorca creo que es, dijo referente a este texto, porque tanto ellos como nosotros necesitamos reconocer que a través de nuestra buena conducta no llegamos. Si tenemos que marcar los tics de toda la ley, no llegamos. Nunca vamos a llegar. Y necesitamos matar la idea de que somos buenos, iglesia. Aquí no hay nadie bueno. Nadie. El primero que diga bueno, se está equivocando. Ya. Los grandes también se equivocan. Y por eso somos los que merecemos la salvación. Si tú reconoces que no eres bueno, es que necesitas la salvación. Si tú eres bueno, no vas a reconocer que nunca que necesitas la salvación. Entonces, ¿por qué? Porque no hay bueno nadie. Nadie. Recuerda, los grandes también caen. Tengo una pregunta en la cabeza. ¿Cuándo o cuánto vas a caer tú? Demasiado. Más de lo que nos gustaría reconocer, ¿verdad? Puede que a lo mejor no te guste lo que digo. Puede que digas, no estoy de acuerdo. Yo no soy como Pedro. Yo no voy a caer así. Yo ya sé lo que ha hecho Pedro, no lo voy a imitar. No. Lo interesante de la carta de Gálatas es que va dirigida a gente que ya cree. Es
decir, no es para gente que no cree. Y podemos pensar que ojalá esta carta la escuchase la gente que estáis fuera. Pero no, la carta va para gente que ya cree. Para los creyentes, tanto judíos como no judíos. Para los creyentes que eran religiosos. Por eso es curioso lo que Pablo hace con Pedro al final de este texto, del 16 al 21. ¿Sabes lo que hace? Lo hemos leído antes, pero ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho Pablo aquí? Pablo lo que ha hecho es recordarle el Evangelio a Pedro. ¿Sabes por qué? Pues muy sencillo. Pues porque Pedro necesitaba escuchar el Evangelio otra vez. Pedro. Es decir, ¿quién fue Pedro? ¿O quién es Pedro? Pedro era sobre el que Jesús iba a edificar su iglesia. ¡Cuidado! Pedro necesita que Pablo le recuerde el Evangelio al que iba a ser uno de los plantadores de la iglesia de Jesús. ¿Cómo? ¿Sabes por qué? Porque una vez hemos confiado en Jesús, es muy fácil volver a confiar en nuestras obras. Es muy fácil. Volver a creer que somos... sí, bueno, si es que Jesús me hace bueno, ¿cómo voy a ser malo? Es muy fácil volver a confiar en nuestro obras. Que nos merecemos todo lo que Dios nos da. Porque yo soy buen hijo suyo. Yo soy un buen creyente. Yo me merezco lo que Dios me da. Es tan fácil cambiar la fe por las obras. Tan fácil, tan sutil, que Pedro no se dio ni cuenta. Y ni tú ni yo nos damos cuenta. Muchas veces podemos pensar que, de forma sutil, que nos merecemos más de Jesús que la persona que tenemos al lado. Mira a Jesús, mira a Dios cómo ha bendecido a este y a mí. ¿Y a mí? ¿A mí no? Podemos pensar que la otra persona que tienes al lado tiene una fe o una vida desordenada. Y tú, al contrario, has sido fiel todos los años de tu vida. O podemos pensar que tú no faltas a ninguna reunión y tú eres mejor que la otra persona. O al contrario, que tú no vienes a ninguna reunión y tú eres peor que otras personas. Puedo llegar a pensar eso. Yo me he sentido así. Por eso lo estoy diciendo, ¿vale? Y no solo eso. Cosas relacionadas con el hacer, sino cosas relacionadas con el ser. Yo soy sincero, yo soy muy orgulloso. Muy orgulloso. Yo me puedo creer mejor que algunos de los que estáis aquí. Pero tú te puedes creer mejor de algunos de los que estás aquí también. Y no nos engañemos. Funcionamos así. Yo quiero ser el mejor y yo soy el mejor. Y si tú me lo dices, estás equivocándote. Y preparando el mensaje, este punto fue crítico. Es decir, le he dicho a Freddy, terminé la predicación ayer a la 1 de la noche. Empecé a prepararla, ¿sabes cuándo? Empecé a prepararla hace 2 semanas. No me salía nada. No me salía nada porque yo quería hacer algo bien, quería hacer algo bonito, quería hacer algo interesante. Quería hacer algo chulo que edificase a la iglesia. ¿Sabes qué? No encontraba la clave del mensaje. No la encontraba. Porque quería hacer yo algo bueno. Estaba centrado en lo que yo quería hacer. Y no encontré nada. Y me senté ayer por la noche, a las 10 de la noche, y dije, a ver, me quedan 12 horas. En 12 horas tengo que tener algo, Dios. ¿Qué quieres que diga? Me sabía la historia de pe a pa. La había leído un montón y otra vez. Sabía cómo quería contarla de... Pero, ¿cuál es el mensaje? No lo tengo. ¿Qué quieres comunicarme a mí? Pensaba siempre que quería comunicar a la iglesia. ¡Fallo! ¿Qué quiere comunicarme Dios a mí? Para luego poder compartirlo a la iglesia. Y hasta que Dios no me dijo, te estás equivocando. Te estás equivocando, Rubén. Yo no tenía nada que decir porque el foco estaba equivocado. Estaba en que yo quería hacer algo para la iglesia. Y no es el foco. El foco es qué quiere hacer Dios conmigo. Cuando llegué a la conclusión de que, pues pobre de mí, si yo quiero hacer algo bueno, pobre de mí. Es decir, que no, que de mí no va a salir nada bueno. Lo único que va a salir bueno de mí es lo que Dios quiere que salga. Entonces me di cuenta de que el Evangelio me lleva a reconocerme, Rubén, pobre de ti. Te estás equivocando, estás cambiando las obras que tú quieres hacer por la fe en mí. Confía en mí. Y eso era el mensaje. Todo esto, todo lo del hacer, el no hacer, el creerte más, el creerte menos, el creerte bueno, te indica algo. Y a mí me indicó, ¿sabes? Me dice Dios, Rubén, estás comiendo con los judíos como Pedro. Has vuelto
a la mesa de los judíos, comiendo como Pedro. Te diga que estás olvidando que el Evangelio es para todos aquellos que reconocemos que realmente no damos la talla. No damos la talla. Y la única manera en la que tú, Rubén, te reconozcas como justo a Dios, como inocente delante de Dios, es que Jesús ocupe tu lugar. Lo habéis cantado. Porque por mis obras yo no puedo. Yo no puedo. Y la paradoja del cristianismo, lo increíble del cristianismo es que qué suerte tenemos que Jesús ocupó nuestro lugar sin tener que pedírselo. ¿Sabes? Es decir, los que vivieron en la época fue otro rollo. Pero nosotros, ¿tú le has pedido a Jesús que muriese por ti? Yo no. Lo ha hecho Él. Es decir, es algo inquietante cuanto menos. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí es que el cristianismo es algo diferente. Muchas veces lo cambiamos sin querer. Somos justificados por la fe. Somos inocentes por la fe. Dios me deja de mirar a mí como pecador por la fe en lo que Él hizo con su Hijo. Por la fe, porque la fe además es un hecho consumado. Jesús mismo lo dijo, consumado es. Ya está todo hecho. Cree. Muchas cosmovisiones y nuestra propia ideología de sociedad nos dice, haz esto para estar bien, haz aquello para ser bueno, para ser la mejor versión de ti, para conseguir lo que verdaderamente necesitas. Hazlo, hazlo, hazlo. Sé tú mismo. El cristianismo, Jesús y Pablo dicen que todo está hecho ya. No tienes que hacer nada. Que todo ha sido completado. Y lo único que tenemos que hacer es creerlo. Y como ha dicho Patricia antes, creerlo significa vivirlo. Creerlo significa vivirlo. Y aquí sí que nos cuesta. Porque creerlo, viviéndolo, creyéndolo, eso es un proceso. Es un proceso. Dios te mira directamente a ti con otros ojos. Pero tú y tu relación con Dios, eso es un proceso. Es un proceso. Y me gusta mucho como Félix Ortiz, en el podcast de la Academia de la Biblia, hablando del perfeccionismo, dice algo muy claro sobre el proceso de la vida de Pedro. Dice en Proverbios 24-26, porque 7 veces cae el justo y la 7 se levanta. ¿Sabes lo que es interesante? Me encantó cuando lo escuché porque él dice, es interesante que dice que incluso el justo cae. Y se da por sentado no solamente que va a caer, sino que va a caer como mínimo 7 veces. Varias veces se va a caer el justo. Es decir, piénsalo, cuando Dios te dice, yo decidí salvarte, decidí tener una relación personal contigo. Cuando yo decidí eso, yo ya lo sabía todo. Yo ya lo sabía todo. ¿Qué sabía? Las veces que ibas a hacer una promesa y no la vas a cumplir. Yo ya lo sabía. Las veces que ibas a ser inconstante. No, ahora este año sí que... Y pasan 2 meses y ya te has olvidado de lo que habías dicho al principio. Los compromisos de esto o aquello no lo vuelvo a hacer y al día siguiente ya lo has vuelto a hacer. Dios ya lo sabía. Y aún así, a pesar de todo tu desastre, Dios te aceptó, te amó y te llamó a algo. Y el versículo este de Proverbios, como lo examina Félix, dice también, la diferencia entre el justo y el injusto, o el pecador, ¿no? Es que uno cae y el otro no cae. No, los dos caen. La diferencia es que el justo tiene la capacidad de resiliencia y de levantarse. Si unimos esto con Gálatas, podemos preguntarnos, ¿por qué uno es justo y otro no? Y es lo que Pablo le dice a Pedro. ¿Quién te hace justo de volver a levantarte, Pedro? ¿Quién te hace justo? Parafraseando lo que le dijo Pablo a Pedro, eres justo solo si Jesús vive en ti. También lo habéis cantado. Eres justo solo si Jesús vive en ti. Y por tanto, Él es el que te recoge cuando caes, cuando te equivocas. Porque recordemos, los grandes también caen, también se equivocan. Y esto es un reto diario, iglesia. Es un reto diario. Para los judíos, para Pedro, para los religiosos, que podemos estar aquí. Y cuando si piensas que no eres religioso, porque seguramente al pensar que no lo eres ya lo estás siendo. Es un trabalenguas un poco raro, pero cuidado. Porque esto es difícil de asumir. Porque es difícil de asumir que algo tan sencillo puede llegar a ser tan profundo al mismo tiempo.
Es sencillo. Jesús murió por ti. Pero eso es muy profundo. ¿Cómo que Jesús murió por mí? ¿Y por qué nos cuesta también? Porque es muy fácil controlar lo que podemos ver. Pero lo que no podemos ver... Aquello que no podemos controlar, aquellas leyes, costumbres y tradiciones, ¿sabes el problema de eso? Que muchas veces terminan en el mismo sitio. En la muerte. En una equivocación. En un fallo. En un error. Siempre terminan eso. Pero el pensar que podemos ser justificados, inocentes, o que podemos intentar convencer a Dios con algo que podemos cumplir todos los días de nuestra vida, si somos sinceros nos vamos a dar cuenta de que eso no sirve. Todos los días a las 7 de la mañana me voy a levantar, voy a leer, voy a orar. Todos los días, fallas uno, ya no te sirve. No fallas, te haces 7 y 30 segundos, ya no sirve. Ya no sirve. Olvidamos que lo único que podemos necesitar, lo único que necesitamos para todo en esta vida, es la fe. Alguien le había dicho en el tiempo libre, la fe. Se vive por la fe. Se anda en este mundo por la fe. Todos, los que estamos aquí y los que no están aquí. Todos tienen fe en algo. La pregunta es, ¿en qué tenemos fe nosotros? ¿En qué tenemos vida nosotros? Y es el versículo 20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Fe en eso. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y aquí, iglesia, hay algo que los cristianos hacemos mal. Y conozco a un chico que trabaja en la Fundación Pontea, Gerson Mecadal, dice en uno de sus vídeos de Instagram, los cristianos comunicamos algo mal. Hazte o sé como yo y luego te digo quién es Jesús. ¿No suena, no? Intentamos siempre que la gente nos imite y luego ya que conozca a Jesús. ¿Esto no es un poco judaizante? Vive como yo y cuando hagas eso entonces te explico quién es Jesús. Pero vive como yo primero y luego ya. No tiene sentido decir a la gente, cambia quién eres y luego te digo quién es Jesús. No tiene sentido. Es parecido a lo que casi hizo Pedro. Sigue actuando así y luego dar el valor que tiene Jesús. No tiene sentido. No tiene sentido. Haz las costumbres de siempre y luego conseguir a Jesús. No tiene sentido. Por eso Pablo lo cortó. Pedro sin querer pudo haber marcado un... Pero veámoslo bien, Pedro pudo haber marcado un inicio en la iglesia de Antioquía muy heavy, un poco raro en comparación con lo que es el Evangelio. Hubiera sido una iglesia en la que la gente tendría que cambiar y luego conocer a Jesús. Hubiera sido una iglesia en la que la gente tenía que hacer una larga lista de cosas además de conocer a Jesús. Hubiera sido una iglesia en la que la gente tenía que hacer una larga lista de cosas además de disfrutar de Jesús. Y hubiera sido una iglesia en la que la gente tenía que hacer una larga lista de cosas además de vivir a Jesús. Mi pregunta es, ¿se parece a nuestras iglesias? Sé que no es una pregunta agradable de recibir. ¿Se parece esto a nuestras iglesias? A mi iglesia se parece. Y eso me debería poner como mínimo triste. Me debería doler algo. Como a Pablo le dolió cuando Pedro vio que había algo que no estaba en relación con el Evangelio. Hacer en lugar de conocer, disfrutar y vivir a Jesús. Pablo le dijo a Pedro, para, Pedro, ¿piensas lo que estás haciendo? ¿Eso refleja a Jesús? ¿Estás viviendo como Jesús vivía aquí? ¿O estás haciendo algo extra que Jesús no hizo? Y Pablo le dijo, no. Que nosotros no podemos hacer nada de eso, Pedro. Tú no puedes hacer nada de eso. Jesús no vino para que tú hicieses más cosas aparte de conocerle, disfrutarle y vivirle. Punto. Jesús ya hizo absolutamente todo. Recordamos, consumado es. Jesús ya lo hizo. Deja que Jesús hable, Pedro. Deja que Jesús hable, iglesia. Porque si somos sinceros llegaremos a la conclusión de que yo no puedo hacer que alguien cambie
¿Sabes por qué? Porque yo no tengo el poder para hacerlo. Yo no. Nos daremos cuenta que el cambio es el fruto del cuidado de una relación. Cuando tú cuidas una relación con Dios, el fruto de ese cuidado va a ser un cambio en tu vida. Pero el orden es ese. Tengo una relación, Dios me cuida y Dios me poda. ¿Y qué sale? Un fruto. Pero no puedo empezar al revés. No puedo empezar al revés. Porque si no, Dios soy yo y no es Dios. Yo me cambio y luego Dios me acepta. Así no funciona. Dios me acepta y luego trabaja conmigo. En lo que tenga que trabajar. Nosotros no podemos hacer ese cambio. Pero ahora bien, Dios, el ser más grande de la historia, que también lo hemos cantado, sí puede hacerlo. Sí que puede hacerlo Él. ¿Acaso no tiene sentido que Él lo haga? Él que te conoce y que sabes, tiene perfectamente quién eres tú, en tu 100% de creación, sabe quién es. Dios es el único que lo sabe, tú no lo sabes. Sé tú mismo. Perdona que te diga una cosa. Si yo me centro en ser yo mismo, me mato. ¿Vale? Voy a mi propia destrucción. Porque cada día pienso una cosa diferente, me siento una cosa diferente. Es un caos. Mi vida mental es un caos. Mi vida emocional, si yo me dejo de llevar por mis sentimientos, lo que puede pasar. Pero si yo me fijo en Dios y Dios lo que quiere que sea, eso es diferente. Porque va a ser Él el que me moldee para llegar a ser lo que Él quiere que yo sea. El título era Los grandes también se equivocan, ¿no? Repito, ¿y tú? Me alegro ver que muchos hacéis que sí. Hemos visto que es muy sutil la forma en que podemos desenfocar el sentido íntegro del Evangelio. Es muy sutil. De aquello que realmente hizo Jesús lo podemos desenfocar así. De todo lo que supone para nuestra vida, perdemos el foco. Si yo me quito las gafas ahora mismo, a partir de la tercera fila no veo. Pues muchas veces me quito las gafas y no veo lo que supone lo que Jesús hizo para mi vida. No veo más allá. Es tan fácil desenfocarse, tan fácil, que os lo voy a volver a preguntar. ¿Y tú cuándo vas a caer? ¿Por qué? Y eso hay que pensar, ¿por qué caigo? ¿En qué? Es decir, ¿por qué? Y ojalá que esta iglesia sea como unas personas que ayudan a levantarnos. Porque todos vamos a caer. Pero contar con una iglesia que te ayuda a levantarte, no solamente como Dios lo hace, que eso sería lo ideal, pero reconozcámoslo, es difícil. Es difícil ayudar a personas como Dios lo hace. Entonces, ya no solamente como Dios, sino que seamos instrumentos como Pablo lo fue para Pedro. No como Dios, porque está guay que el objetivo sea Dios, ¿vale? Pero bueno, vamos a fijarnos a lo mejor un poquito en Pablo, que era un instrumento que Dios usó para levantar a Pedro. Como Freddy decía al principio, que sea una iglesia llena de amor, del amor de Jesús, que Jesús demostró, y el amor que es el que nos justifica. La fe en ese amor que Jesús mostró en la cruz es lo que nos justifica. Nada más, nada más. Ojalá cuando nos caigamos seamos capaces de tener una relación tan íntima y tan preciosa. Muchas veces decimos, hermano, hermana, ojalá fuese de verdad, hermano y hermana, porque sería una relación tan íntima y preciosa como la que Pablo tuvo con Pedro. En lugar de sentirnos dolidos, Pedro se podía haber sentido muy dolido. Estaba en público, cuando Pablo dijo todo esto. Estaba en público, mucha gente al lado. Podía haberse sentido dolido y Pablo podía haberse sentido lleno de orgullo. Pero ojalá tener una comunión y una relación tan íntima y preciosa en que confiemos que Dios, a través de otras personas, lo que está haciendo es lo que Pablo hizo con Pedro. Recordarle el Evangelio. Pablo no hizo nada más. No se puso por encima. No metió el dedo en la herida. No humilló a Pedro. Pablo le recordó el Evangelio a Pedro. Y por eso yo no podía hacer la predicación. Porque yo estaba enfocado en traer un mensaje aquí. ¿Sabes lo que hizo Dios? Rubén, tú lo que necesitas es que te recuerde yo a ti el Evangelio. De eso va la predicación. Gálatas 2 del 11 al 21 es Pablo recordándole a los de Gálatas cómo es necesario que nos recordemos dentro de la iglesia el Evangelio.
Porque como Pedro necesitamos escuchar el Evangelio otra vez, día a día. Es que es siempre lo mismo. No. Es siempre lo mismo es porque tú estás estático. Y el cristianismo es algo que te cambia todos los días. Si no te estás quemando todos los días, cuidado. Necesitas escuchar el Evangelio otra vez. Necesitamos profundizar cada día en él. Necesitamos alimentarnos del Evangelio para crecer en él. Lo que comemos hace que crezcamos o menguemos. Necesitamos alimentarnos para crecer en él. Porque si no, corremos el riesgo de volver a comer de la mesa de los judíos, de los religiosos, de los que creen pero no viven lo que creen, de los que no reflejan lo que creen, de los que no viven a Jesús. Y una iglesia que no refleja o no vive a Jesús no sirve de nada. Necesitamos recordarnos el Evangelio. ¿Qué Evangelio? Iglesia, que hemos sido crucificados en Cristo Jesús y que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros, en ti y en la persona que tienes a tu lado. Yo voy a dejar con 2 preguntas. Sé que soléis terminar orando, pero no voy a orar. Os voy a dejar con 2 preguntas. Estaría guay que durante la semana, no sé si tenéis grupo de la iglesia, pero si alguien la responde, genial. ¿Qué significa esto de recordar el Evangelio cada día? Para ti personalmente. Iglesia, ¿qué significa eso? Si esta iglesia se recordase el Evangelio todos los días, ¿qué significaría eso para Murcia? ¿Qué significa para ti y qué significa para Murcia? Gracias.